Dice así, esto decía Juan el Bautista: yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera merezco llevarles las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así que prepárate en esta noche para lo que Dios va a hacer en esta mañana. Estoy acostumbrado a la noche. En esta mañana lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Y qué tremendo cuando uno ve el obrar del Espíritu Santo. Sabes que a lo largo del Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre diferentes personas. Por ejemplo, podemos hablar cuando estaban construyendo el templo en la vida de Bezalel, que se encuentra en Éxodo capítulo 35, como el Espíritu Santo vino sobre él, un artista que creó la ornamentación de todo lo que era el tabernáculo de Israel. Y el Espíritu Santo, ¿sabes por qué pudo lograrlo y hacerlo? ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo había venido sobre su vida y le dio gracia, le había dado dirección. Y la Biblia sigue hablando sobre hombres como Gedeón. ¿Cuántos conocen a Gedeón? Seguramente todos. Sansón, también conocemos la vida de Sansón y las metidas de pata también. Pero el Espíritu Santo venía sobre las diferentes personas. ¿Para qué? Para poder vencer a los enemigos. Para poder darle victoria sobre los enemigos del pueblo de Israel. ¿Sabes que la vida, sobre los reyes, sobre la vida de Saúl, de David, los reyes de Israel, el Espíritu Santo viniendo sobre ellos, sobre los profetas como Elías, cuando Ezequiel tuvo ese sueño, cuando el Espíritu Santo vino y comenzó a profetizar sobre esos huesos y se formó un gran ejército de esos huesos, el Espíritu Santo moviéndose sobre la vida de diferentes personas. Pero ¿sabes por qué sucedía eso? Lo que sucedía ahí era que el Espíritu Santo venía y se iba. Venía y se iba. Venía en un momento especial, pero luego se iba. Venía sobrevolando sobre el caos de la nación de Israel para darle dirección en medio del caos. Venía también para darle las victorias en medio de los problemas. Pero no solamente el Espíritu Santo se manifestaba, sino que Él también se manifestaba de forma externa. De una manera externa venía sobre Israel para que sea de una forma que se podía ver acerca del Espíritu Santo. Y esto podemos ver las manifestaciones externas que Él venía. Y una de ellas es a través del fuego. Una de las manifestaciones en que el obrar del Espíritu Santo podemos verlo a lo largo de la Biblia, el Antiguo Testamento, como a través de una zarza Dios le hablaba, una zarza ardiente le habló a Moisés. Podemos ver como también Elías hizo descender fuego como respuesta a esa oración. Podemos ver también la vida de Moisés. Cuando estaba ahí en el monte, cuando iba a escribir, cuando Dios lo llamó para escribir los 10 mandamientos, el monte, dice la Biblia que era tremendo. Había humo, había fuego, relámpagos, tremendo lo que estaba ahí. La gente tenía miedo aún. Pero el Espíritu Santo estaba ahí. Dios quería tener algo personal en la vida de Moisés. Ese monte estaba rodeado de humo y de fuego. La gloria de Dios estaba sobre ese lugar. Y hay historia en que hoy quiero que nos enfoquemos y quiero hacer un paralelo con respecto al día de Pentecostés. Y esa historia habla acerca de cuando Dios lo sacó a Israel de estar cautivo en Egipto. La Biblia habla y la Biblia dice que la gente estaba viviendo en un absoluto caos por 400 años siendo esclavos en esa nación. De no tener nada, Dios envía a Moisés y les dice: vas a liberar a mi pueblo. Y sabes que cuando Dios le habla a Moisés, conocemos un poco la historia, Dios manda y Moisés se presenta con Aarón, su hermano, delante de Faraón y le dice: Dios dice, deja ir a mi pueblo. Y sabes que Faraón dijo: ni loco. Y conocemos cómo comenzaron a venir las plagas sobre la nación de Egipto. No tocaba a Israel, pero sí tocaba a los egipcios, no tocaba a la nación, no tocaba a los hebreos, pero sí venía juicio sobre Egipto hasta que llegó la muerte del primogénito. Y ahí cuando vino eso, comenzó el faraón a decirle: váyanse, no queremos saber nada con ustedes. La gente le entregaba oro, riquezas, posesiones, le daba para que Israel se vaya y se vaya bendecido.
Tremendo. Y podemos conocer un poco acerca de eso, como Faraón le dice, váyanse, no quiero saber nada con ustedes. Así que Israel experimenta un momento con Dios. Son liberados de la esclavitud, al igual que muchas veces nosotros cuando tenemos esos momentos con Dios, trae liberación a nuestras vidas de la esclavitud. Y salen de Egipto. Y sabes que me gusta porque cuando van rumbo a la tierra prometida, entonces comienza Israel, cuando sale, ve una nube. Dios se le presenta a través de una nube para poder dirigirlos hacia la tierra prometida. Israel estaba feliz y contento porque ellos sabían que iban tantos años esperando la promesa de Dios, tantos años esperando la respuesta de Dios. Ellos iban hacia la tierra prometida y esa nube era increíble, delante de ellos los estaba dirigiendo. Pero sabes que de repente esa nube comienza a dar un giro y los comienza a llevar hacia el desierto. Cuando Israel dice, ¿y ahora? Pero estaban tan contentos y tan felices que ellos dijeron, bueno, sigamos en la nube. Y siguieron porque podían ver la manifestación de Dios de una manera visible en ellos. Pero de repente el desierto no era tan bueno como ellos parecían. Y cuando viene la noche, quedan totalmente en oscuridad. No se podían ver unos a otros, me imagino. La oscuridad había invadido ese lugar. Estaban ahí, no sabían cómo dirigir, no sabían cómo caminar. Seguramente cuando venía la noche era esos momentos que no sabían si venían peligros, los peligros que tenían que enfrentar. Pero de repente en medio de esa noche tan oscura, en medio de ese lugar tan oscuro, comienza a ver y se enciende una columna de fuego. Y era Dios ahí guiándolos, era Dios mostrándose, era Dios iluminando su caminar, iluminando a una nación. Por eso, amigo, muchas veces podemos pasar momentos de oscuridad, momentos en que no vemos salida, momentos en que decimos, ¿y ahora para dónde voy? Son en esos momentos donde el Espíritu Santo comienza a encender nuestros corazones y nuestras vidas y comienza a decir, pará porque yo te voy a guiar, no estás solo, yo te quiero. Muchas veces en ese lugar donde hay desconcierto, porque es ahí donde yo te quiero para poder guiarte, para poder mostrarte, para poder decirte lo que quiero hacer en vos y a través de tu vida. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y me encanta porque la Biblia dice en Éxodo 13:22, y jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día y la columna de fuego durante la noche. Él los dirigió, los iluminó, los salvó y los llevó hacia la tierra prometida. Y sabes que esto es lo que también experimenta la iglesia en el libro de Hechos capítulo 2, que dice, cuando Jesús fue crucificado, los seguidores de Jesús estaban temerosos, no sabían qué hacer. La Biblia habla acerca que estaban ahí encerrados en pánico, había pánico en ellos. Cuando Jesús resucitó, las mujeres cuando vieron fueron a llevar la noticia, pero estaban con temor y con alegría y no sabían qué hacer. Y también los discípulos, había ahí una mezcla, una de sensaciones, emociones, contentos pero con temor, y Dios se les reveló a ellos. Y fue ahí cuando el Espíritu Santo podemos ver, cuando Dios comienza a traer alegría en medio del caos. Por eso cuando Jesús ascendió a los cielos, ellos estaban en una casa, en un aposento, y se pusieron a orar, pero no tenían ni idea lo que iba a suceder en ese lugar. Todo estaba en oscuridad, en incertidumbre. Ellos no sabían, ¿salimos? ¿No salimos? ¿Qué les parece si predicamos? Salimos a predicar, nos quedamos acá. Había incertidumbre, no sabían, pero la Biblia dice en Hechos capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un rugido como de una violenta ráfaga de viento y se llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse.
Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír aquel bullicio muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en la lengua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia y de Egipto, de las regiones de Libia, cerca de Cirene, visitantes llegados de Roma, y los judíos y convertidos al judaísmo, cretenses, árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Tremendo. Desde ahí Dios ya estaba llevando un mensaje para todos. No era para algunos, no era para una nación, eran para todos. Y sabes que me encanta esto porque la iglesia tuvo ese momento. Pero la diferencia fue que una vez que vino el Espíritu Santo, no se fue más. Una vez que vino el Espíritu Santo, se quedó para poder habitar en nuestras vidas. Antes venía y se iba, ahora vino para poder quedarse y nunca más apartarse de nosotros. Nunca más se ha alejado de nuestro corazón, nunca más nos ha dejado de iluminar. Pero la pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a eso? Porque cuando el Espíritu Santo se mueve, te deja sin aliento. Y yo no sé vos, pero yo cuando veo al Espíritu Santo moviéndose, me quiero quedar y habitar. Y estoy feliz a eso. Y por eso Israel tenía la columna de fuego, la columna de nube. Y aún así, algunos de ellos decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Qué estamos haciendo acá? Aún viendo la manifestación de Dios de manera visible. Muchos de ellos querían volver atrás, querían volver al pasado. ¿Sabes qué? Podemos tener el Espíritu Santo ardiendo en medio de nosotros, delante de nuestras vidas, y estar completamente ignorando la realidad de lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. La realidad de lo que Dios está queriendo hacer. Y yo quiero que en esta noche eso no pase con mi vida, que cuando el Espíritu Santo de Dios se mueva pueda entender lo que Él quiere hacer en mi vida y en mi corazón. Iglesia, eso es lo que quiero que suceda con tu vida. El mover del Espíritu Santo que estamos viviendo en este lugar no es para contemplar únicamente, sino es porque Dios quiere una respuesta de acuerdo a lo que Él está haciendo. Y quiero compartirte rápidamente 5 maneras en la que nosotros podemos responder a eso. Quiero comparar la columna de fuego de Israel que los guió con lo que Dios hizo en la iglesia de Hechos, con lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Por eso quiero que podamos ver 5 formas en cómo podemos responder al Espíritu Santo. Lo primero que puedo ver acerca de esa columna y acerca de esa nube: la columna de fuego estaba ahí no solamente para darle una experiencia, que lo sintieran, una demostración que Él estaba ahí, pero estaba ahí para algo más que contemplar el fuego. Estaba ahí para que lo siguieran, para poder guiarlos. Por eso lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra respuesta es el que quiere guiarnos. El Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas, y esto es importante que lo entendamos, porque el Espíritu Santo no solo se mueve en una reunión o otra reunión, en los eventos, y es maravilloso y es hermoso eso. El Espíritu Santo no solamente se mueve en las iglesias, el Espíritu Santo no es solamente contemplativo, el Espíritu Santo es movimientos. Hay momentos en que tenemos que contemplar, hay momentos en que tenemos que detenernos, pero hay momentos en que tenemos que marchar y movernos. Por eso hay momentos que el Espíritu Santo nos dice: vamos. Y el Espíritu Santo, el fuego, cuando el fuego comenzaba a moverse, Israel sabía que los estaba dirigiendo a toda la nación. Israel sabía que el Espíritu Santo los guiaba a través de esa columna de fuego. Por eso podían ver literalmente a Israel, cuando comenzó Dios a moverse a través de ellos, cómo Dios los quería llevar a otros niveles, cómo Dios los quería llevar hacia la tierra prometida.
Por eso empezaba la nube a moverse y lo curioso es que a veces los dirigía donde ellos creían que no era bueno, que no tendrían que ir. Por eso cuando Israel sale de Egipto, literalmente de Israel a Egipto, dicen que hay 7 días. Pero Dios, en Éxodo 13:17, Él decía, si llevo a Israel a atravesar por la tierra de los filisteos, Israel va a querer volverse de vuelta a Egipto porque van a haber guerra. Entonces mejor le hago un poquito más largo el camino, pero van a poder llegar a lo que yo quiero que lleguen y alcanzar. No sé si a veces alguna voz te pasó alguna vez, pero a mí me ha pasado y a veces me sigue pasando porque soy medio cabezón. Que a veces uno puede decir, no, Señor, me parece que esto acá es. Este es el lugar. Señor, esto es lo que quiero hacer. Y el Espíritu Santo dice, pero como somos cabezones, a veces nos metemos. Después, claro, nos va como nos va. A veces un chico va a decir, Señor, esta es la chica que quiero. Que vos lo quieras no quiere decir que sea lo correcto que Dios tiene para tu vida. O tal vez el chico, ay, ese es el chico de mis sueños. Que sea el chico de tus sueños no quiere decir que Dios es el que te eligió para poder caminar junto con Él. A veces no queremos o nos cuesta dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. En Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Perdona, multimedio, que no le di ningún texto, nada de lo que iba. Ah, qué bueno, me siguen atrás, unos genios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes que recibieron un espíritu que de nuevo, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu en mayúscula que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Lo que Dios nos está diciendo, que los hijos de Dios no son los que contemplan únicamente, que los hijos de Dios no son los que tal vez ahí reciben una luz, una iluminación. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los hijos de Dios son quienes, los que son guiados. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te guíe? Y uno dice, pastor, ¿y cómo sé que el Espíritu Santo me guía? Él nos dio su palabra. Dios no te va a mandar a ningún lado. Dios no te va a decir que hagas nada que vaya en contra de la palabra que nos dejó. Todo se filtra a través de su palabra. Todo se filtra a través de lo que Él ya nos dijo. Es su palabra. Él nos dio su palabra. Por eso los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y me muevo, nos tenemos que mover donde Él quiere llevarnos y movernos. El Espíritu Santo no es tan solo una experiencia de un fin de semana, quién va a terminar, sino el Espíritu Santo es quien determina nuestros pasos. Pero ¿sabes qué? El problema es que si muchas veces nos preguntamos ¿dónde ir? Y a veces no le preguntamos a Dios, Señor, ¿dónde querés que vayas? No podemos, y si no preguntamos, ¿cómo vamos a seguir a alguien si no le preguntamos? A veces en nuestras oraciones, Señor, pedimos, pero nunca tenemos un momento de silencio para decir, ¿y ahora qué querés conmigo? No sé si te pasa, pero a mí me pasa. A veces estoy apurado, y Dios me dice, bueno, anda, chao. Pero qué lindo es poder decirle, Espíritu Santo, dirigime. Y sabes que son en los días de semana, cuando ya acá no estamos en la reunión, cuando volvemos a casa. Son en esos momentos que tenemos que decir, Espíritu Santo, ¿cómo tengo que guiar a mis hijos? ¿Cómo tengo que educar a mi familia? ¿Cómo tengo que tratar a mi esposo o a mi esposa? Espíritu Santo, ayúdame, guíame en la manera en que tengo que moverme. Sabes que el Espíritu Santo nunca va a contradecir al Padre ni al Hijo. No te va a decir cosas raras. El Espíritu Santo es aquel que te va a guiar de cómo decir, Señor, Espíritu Santo, ¿cómo puedo poner mi vida a tu servicio? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Guíame, mostrame lo que querés hacer. Sigamos al Espíritu Santo. No sigamos ni los logros, no sigamos a veces los movimientos, las tendencias, no sigamos otra cosa, sino sigamos la guía del Espíritu Santo. Nuestra dirección es aquel que nos guía y nos direcciona. ¿Cómo vas a responder a esa guía? Lo segundo que puedo ver
lo que hacía distintos y distinguía a Israel de los diferentes pueblos del desierto, porque Israel no era el único pueblo que vivía en el desierto, había muchas otras tribus. Y quiero decirte una cosa, no somos los únicos que buscamos una experiencia sobrenatural. Hay muchas personas que buscan espiritualidad. No somos los únicos. Hay muchas religiones, muchas personas que buscan espiritualidad, pero sabes que tiene que haber algo que nos distinga, tiene que haber algo distinto. Y no es nuestra manera de hablar. No es porque queramos hablar como Reina Valera 60. ¿Cómo ser más cristiano? ¡Wow! No es por nuestra manera de vestir, que está muy facha hoy. No es por la manera en cómo cantamos, cómo adoramos a Dios. No era lo que nos va a distinguir. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, los hebreos, eran igual a todos los otros pueblos. No era que eran todos altos, de ojos celestes, rubios, fortachones. No, eran igual a todos. Pero ¿qué era lo que marcaba la diferencia con otras naciones? ¿Quién era lo que marcaba la diferencia de la nación de Israel, del pueblo elegido de Dios, de otras naciones? La diferencia era esa columna de fuego, la diferencia era esa columna de nube, la diferencia era la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en medio de una nación que se mostraba, que se revelaba, que los guiaba, que estaba cerca. Amigo, la diferencia que hace Dios en nuestras vidas es el Espíritu Santo en nosotros. El tema es, ¿se ve la diferencia? ¿O somos uno más? Espero que no. Y si estamos siendo uno más, que en esta mañana podamos responder al Espíritu Santo y decirle, Señor, quiero comenzar a mostrar la diferencia. Ayúdame a mostrar esa diferencia. ¿Sabes? Porque Jesús dijo en Juan 16:7, en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, como decía el pastor. Porque si no me fuera, el abogado, el defensor, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Amigo, lo que nos hace distinto es la presencia y el mover del Espíritu Santo. Pero no solo en las reuniones, sino en nuestra vida diaria, en nuestro despertar, cuando nos acostamos, cómo tratamos a nuestra familia, a nuestro matrimonio, cómo hablamos, cómo servimos en el trabajo, en el colegio, cuando caminamos juntos al Espíritu Santo a nuestro lado. Ahí se ve la diferencia. No es porque somos religiosos. No es porque estamos hablando en lengua y vemos demonios en la sopa. Una vez mi abuela dice, ¿hay demonio en la sopa? No, claro, moños. ¿De la viste los fideos de moño? Digo, chao, la abuela calle. Claro, tenía razón, eran moños. Pero tenemos que marcar esa diferencia. Pablo decía en Efesios capítulo 3, versículo 13 al 15. Ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad y las buenas noticias de Dios, que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos ha prometido y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y una de las cosas que tenemos que entender, que el enfoque constante de la Biblia acerca del Espíritu Santo no es tan solo una experiencia sensorial, sino es un sometimiento a su persona. Y es importante que podamos entender eso, porque la sociedad en la que vivimos a veces vive de sensaciones. Y Dios creó nuestras emociones y está bueno. Nuestras emociones, Dios creó también nuestros sentimientos, sensaciones, y cuando alabamos a Dios y levantamos las manos y saltamos, y gloria a Dios porque expresamos nuestra gratitud, pero eso no es todo. Eso no es todo, porque Dios también se mueve a través de eso, pero ¿sabes qué es lo que quiere Dios? Sometimiento a nuestras vidas. El sometimiento absoluto de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, en nuestras relaciones, a la presencia del Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve solamente tener una experiencia? ¿No es mejor experimentarlo y someternos? ¿Por qué uno y otro no?
Dios marca una diferencia en nuestras vidas. Dios te eligió para marcar una diferencia donde te puso, donde estés. Pero es a través del sometimiento a su persona, al Espíritu Santo, que vamos a mostrar su gloria. Podemos sentir, podemos postrar, pero también podemos caminar, hacer caso, conocer y experimentar del Espíritu Santo, porque es lo único que nos hace diferente. ¿No te pasó alguna vez que cuando fuiste a algún lugar o van a tu casa y dices, che, me encanta venir acá porque hay algo diferente? Che, me encanta hablar con vos porque cuando hablo con vos, no sé, algo pasa, no sé. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el obrar de Dios en tu vida. Deja fluir al Espíritu Santo a través de tu vida, pero sometámonos a lo que Él quiere hacer. Y no vivamos solamente de experiencia. Que no sea este fin de semana y temblar y dar gloria y hablar en lenguas y en la semana olvidarnos. Porque ese es el sometimiento. Cuando estoy pasando momentos difíciles, cuando estoy pasando momentos mal, cuando a veces las voces vienen a decir, dale, deja, es ahí cuando yo someto mi vida al Espíritu Santo diciendo, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Quiero ser luz en medio de la oscuridad. Quiero que tu gloria se refleje a través de mis acciones, de mis palabras. Quiero, Señor, poder hacer lo que tú quieres. Señor, aun cuando el jefe se ponga difícil, Señor, quiero mostrar tu gloria. Otra de las cosas que el Espíritu Santo, la nube del fuego de Dios, los capacitaba para hacer cosas que sin ese fuego jamás podrían hacerlo. Y la Biblia dice que gracias a la nube de humo y a la columna de fuego, puedes leerlo en el Salmo 105, dice que pudieron avanzar todo el día porque Él los cubría con la nube y con el fuego lo alumbraba. Era imposible atravesar un desierto si no hubieran tenido la cobertura del Espíritu Santo. Lo que consiguieron fue lo que ningún otro pueblo hubiera conseguido, sino que fue a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera caminado junto a ellos, ellos nunca habrían podido avanzar en el desierto. Y sabes que esa es nuestra vida cristiana. Pablo decía en 2 de Timoteo, escribía a Timoteo, capítulo 2, que Dios nos salvó, pero también nos llamó. Por eso, y no te llamó a una vida natural. Dios nos llamó a una vida sobrenatural. Es decir, que lo que Dios nos llama a cumplir y a lograr es imposible humanamente hablando. Por eso, si estamos viviendo con nuestras fuerzas, amigo, te estás perdiendo la experiencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él nos da, cuando viene el Espíritu Santo, nos da una cosa que se llama dones. Nos da regalos, significa regalos. ¿Y sabes qué regalo te da el Espíritu Santo? No es que te da una casa que está bueno, no es que te da un auto que lo necesitamos, te da algo mucho mejor. Él te da dones espirituales, habilidades que antes no tenías, pero no para que seas el superpoderoso. Porque ¿viste? A veces creemos que Dios nos da eso para que podamos mostrar a nosotros. No, sabes los dones que tengo yo. Oh. No te olvides que es de Él. Nosotros somos siempre mortales que Dios en su gracia, misericordia vio y nos dijo, vení, no tengo otro, vení, dale. Y nos depositó en nuestras vidas para poder vivir una vida sobrenatural, pero no para nosotros, sino para otros. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferentes. ¿Cómo trabaja de manera? Pero Él es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. Y a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual, por lo menos. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. ¿Para qué es? Eso. No para ayudarme, sino para que nos ayudemos mutuamente. A unos les da el Espíritu de la capacidad de dar consejos sabios, a otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otros el mismo Espíritu le da gran fe, o a alguien más es el único Espíritu el que da los dones de sanidad.
A unos le da el don de hacer milagros, a otros la capacidad de profetizar, a otros se les da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don da a cada uno o que cada uno debe tener. Y es tremendo, porque Dios te dio dones. Y tal vez en medio de nosotros hay personas que tienen el don de sanidad, el don de milagros, el don de sabiduría, el don de lengua, interpretación de lengua. Pero no es que yo puedo elegirlo. Pues, no, a mí me gustaría de profetizar. No sabes lo que sería tremendo si pudiera profetizar ahí y me paro en la empresa y profetizo. No. A mí me gustaría, no sé, el don de sanidad. Por algo a veces Dios no nos da todos los dones, porque estaríamos más agrandados que galleta en el agua. Por eso nos necesitamos mutuamente, dice la Biblia, ¿o no? Nos necesitamos unos a otros. Y me encanta eso, porque hay cosas que no podemos llevar adelante en nuestra vida, en el obrar de Dios, en lo que Dios nos encomendó a hacer, si no fuera por el poder del Espíritu Santo, si no fuera por los dones, por los regalos que el Espíritu Santo nos da. Iglesia, no se trata de querer tener lo que el otro tiene, se trata de poder saber lo que Dios me dio y poder ejercitarlo, poder bendecir a otros, poder decirle, Señor, aquí estoy, quiero, Señor, responder a ese don que me diste. Hay habilidades que tenemos y está buenísimo. Pues también poder ponerla en las manos de Dios. Acércate a los pastores y, pastor, yo no sé qué don tengo, me gustaría saber. Y ellos te van a guiar y te van a enseñar para poder ver lo que Dios puso en tu corazón, en tu vida. Pero es para poder servir, para poder vivir la manera sobrenatural, para poder hacer la obra. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. No se trata de mí, se trata de que Él sea glorificado, de que Él sea mostrado, de que el Espíritu Santo se manifieste. Otra de las cosas, y ya estoy terminando, la columna de fuego los protegió en los momentos más difíciles. Hubo momentos cuando Israel estaba siendo liberado de Egipto que se quedó encerrado. Tenía el Mar Rojo y veían atrás toda una polvareda que era Faraón con todo su ejército. Y me encanta ahí. Porque algunos renegaban y decían, Moisés, ¿por qué no hubiéramos muerto? Moisés mismo, Señor, ¿para qué nos trajiste acá? Si no había sepulcro allá en Egipto y toda la gente se le rebelaba. Y Dios dijo, pará, no te desesperés. Déjame, si estoy guiando, estoy mostrando que son mi pueblo. Déjame que yo los voy a liberar. Pero no es tiempo de orar, es tiempo de actuar, le dijo. Y sabes que Israel estaba ahí siendo completamente vulnerable, como a veces nos sentimos nosotros. Muchas veces nos sentimos frente a mares de imposibilidad y nuestro pasado ahí persiguiéndonos. Nos encontramos frente a veces a las pantallas de los dispositivos digitales y a una voz de tentación hablándonos al oído. Muchas veces nos encontramos solo con nuestra esposa y tal vez que nadie esté escuchando y podemos decir cosas que no son buenas. Está la tentación ahí de querer mostrar la hombría. A veces te podés encontrar frente al espejo y la tentación de dudar de quién dice Dios que sos. Y nos miramos y siempre vemos las cosas feas y no nos amamos. Y es ahí, en esos momentos más vulnerables, donde el Espíritu Santo viene. Y mira qué tremenda la historia de Éxodo. Dice, cuando Israel estaba en ese momento más vulnerable, dice entonces el ángel de Dios, que marchaba frente al ejército de Israel, se volvió y se fue a situarse detrás. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó a la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos, para los egipcios, y luz para otros.
Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Y esto es una imagen tremenda de lo que el Espíritu Santo hace cuando somos débiles. El Espíritu Santo nos da fuerza en el mismo momento de nuestra mayor vulnerabilidad. No te sientas abandonado por el Espíritu Santo. Porque Él está obrando, Él te está protegiendo, Él te está rodeando como a la nación de Israel. Israel parecía que iba a ser destruida, se quejaban, pero el Espíritu Santo de Dios dijo: pará, tengan dos, yo voy a enfrentar, yo me voy a encargar de sus enemigos. Ustedes encárguense de ver los milagros y a donde Dios quiere llevarlos. Dice que fue oscuridad para una nación, pero fue luz para otra. El Espíritu Santo nos ayuda en los momentos de nuestra debilidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros los creyentes. El hablar en lenguas es dejar que el Espíritu Santo fluya y tal vez pueda comenzar a interceder por nuestras vidas. A veces viste que uno va a la iglesia, escucha personas que hablan y no entienden qué le pasó. Yo me acuerdo cuando era nuevo, era chiquitito. Y una iglesia ahí en Capital. Claro, y había una señora que hablaba en lenguas. Y era tremendo. Pero yo chiquitito no entendía. Entonces le hacía a mi mamá así. Hasta que pude comprender, cuando uno deja al Espíritu Santo fluir. A veces no es que lo hacemos en la iglesia, sino que lo hacemos en el lugar secreto. Porque Él sabe lo que nos va a pasar y lo que nos va a suceder. Amigo, no estás solo. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es más que entretenernos 1 hora y media en una reunión. Es más que un tiempo de administración. El Espíritu Santo es nuestro escudo fuerte en los momentos más vulnerables. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, el que camina con nosotros, nuestro paracletos. El Espíritu Santo es nuestro protector, el que cubre nuestras espaldas aún en momentos de mayor vulnerabilidad. En esos momentos vulnerables, si el Espíritu Santo te necesito. Y lo último que quiero dejarte: el Espíritu Santo, el fuego, produjo una respuesta. Por eso cuando ves a Dios moverse, tenés que responder a ese movimiento. Cuando ves lo que está pasando en la iglesia, lo que Dios está inquietando y está moviendo a la iglesia, ¿cuál es tu respuesta? Porque muchas veces hay respuestas, porque el no responder es una respuesta. No podemos ser indiferentes a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nuestras vidas. No podemos ser indiferentes y decir: bueno, pastor, hermosa la reunión, y venir el otro fin de semana con el balde de pochoclo y ver: oh, qué tremendo. Oh, sí, Señor. Vuelvo la otra semana. Eso no es lo que Dios quiere. Iglesia, Dios nos llamó a este último tiempo para que sea una iglesia que revolucione. Y me encanta porque en el libro de los Hechos Dios nos dice que la iglesia en los últimos tiempos habla de multigeneracional, niños, jóvenes, adultos, todos juntos trabajando para el mismo reino de los cielos. La iglesia se extendía. Y ¿sabes qué me encanta del libro de los Hechos? Que dice que Dios enviaba personas que iban a ser salvas. Amigo, Dios quiere esa iglesia, una iglesia que diga: wow, yo quiero, porque han entendido lo que es el Espíritu Santo, mi presencia. Yo les voy a enviar personas, yo les voy a mandar personas porque amo, di mi vida por ellos y quiero que estén en un lugar seguro, en un lugar donde puedan ver los dones del Espíritu Santo fluyendo mutuamente, bendiciéndose mutuamente. Que sea mi presencia la que marque la diferencia. Dios nos llamó en este tiempo para hacer cosas sobrenaturales. El tema es cómo respondemos a eso. No sé mucho, todavía no es el tiempo, soy nuevito. Vamos, el Espíritu Santo está en vos. Él te quiere guiar. Él quiere mostrarse a través de tu vida, marcar diferencias. Él quiere usarte porque Él dio para que vivamos una vida sobrenatural. Y cuando hablo sobrenatural no estoy diciendo que sobrenatural, estoy diciendo que poder usar los dones que Dios nos dio. Cosas que otros no pueden hacer.
nosotros como iglesia podemos hacerlo.